Libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Hágale la señita ahí en Hechos 15, porque ahí vamos a ir. Tito está después de segunda de Timoteo y antes de Filemón. ¿Lo tiene usted, el libro de Tito? Dice la palabra del Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando las familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Vuelvo a hacer hincapié en esta parte. Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, vengo entregando mi mente, mi corazón, mis labios, todo mi ser, Señor, para que tú hagas uso de él como a ti te plazca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomes el control, Señor, de todo lo que se está moviendo en los aires y fuera de este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toma control, Señor, completo control, Señor, en tus manos nos ponemos. Te pedimos, Padre mío, bendito Dios, que por favor nos bendigas este día con tu palabra, Señor, con tu presencia, Padre, que destapes oídos, abras ojos, Señor, y circuncides corazones, Señor, abras nuestro entendimiento, para que verdaderamente tu palabra sea la que podamos recibir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, también te venimos pidiendo por la salud de mi hermana Refugio Vaquera, Señor, por favor, de mi hermana Airis Estrella Palacios Chávez, Señor. Venimos pidiéndote, Señor, por todo lo que está viviendo, Señor. Sálvala, alcánzala, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por ambas te pedimos, Señor. Por favor, extiende tu mano poderosa, Señor, hasta ese lugar, Señor. Y haz lo que tú sabes, Señor, que es necesario, mi Rey. Por favor, ten misericordia, Padre mío, recordando tus promesas, Señor. Por favor, por mi hermana Refugio, por mi hermana Airis, Señor. Te pedimos, Padre mío. Levante su mano derecha. Padre Santo, mira las manos levantadas de todo aquel, Señor hermoso, que es obediente, Padre, que tiene el amor, que tiene la fe, Señor, y puede diezmar, Señor, y ofrendar, Señor, bendito Dios, porque no solamente creen en ti, sino que también te creen, Señor. Por favor, Padre mío, mira esa fe, Señor, y como dice tu palabra, recompénsales, Señor, bendíceles, Padre Santo, abre puertas de bendición y envía tu provisión abundante, generosa y siempre a tiempo a cada una de las familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, multiplica lo que hay en el alfolí, de modo que sea suficiente para cada una de las necesidades, Señor. Y Espíritu Santo, te pido y te suplico, por favor, auxíliame. Amén y amén. Pueden pasar, amadas hermanas. Estaba bien de la garganta, pero mire. Cuando vemos a la luz de la palabra, amado hermano, tenemos que recordar que la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, se estaba fundando. Amén. Primero se fundó con los judíos y podemos ver que inició en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego y empezaron a hablar nuevas lenguas. Después fue la iglesia gentil en la casa de Cornelio, pero no había Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento. Amén. Por lo tanto, el Nuevo Testamento se estaba viviendo, se estaban poniendo las bases, tanto doctrinales como los cimientos de lo que es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Entonces había mucha gente que era judía, que había sido siguiendo la ley, que seguía mezclando la ley con la gracia. Era la frontera donde había que dividir, y había gente que decía que no era suficiente Cristo ni el sacrificio de Cristo, sino que también era necesario circuncidarse, que era necesario guardar el sábado, que era necesario no comer carne inmunda como el puerco, el bagre, el camarón. Yo creo que usted come camarones, la mayoría de ustedes. Pues está prohibido en la ley, la langosta.
todo eso está prohibido. Que era necesario lavarse las manos, es decir, que era necesario los ritos de la ley, plus o más Cristo. Es decir, la ley no era suficiente, pero ahora con Cristo se completaba. Pero la realidad es que nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y esta no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Amén. Solo Cristo salva. El Señor nos lo pone ahora, ya lo podemos leer. Pero ellos no lo podían leer. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Que por la sangre derramada de Jesús, hermano, no hemos sido purificados de todos nuestros pecados. Pero usted ya lo sabe, lo puede leer. Pero eso no estaba escrito, se estaba escribiendo. Amén. Y entonces Pablo y los demás evangelistas, hermano, venían formando iglesias, venían fundando iglesias, venían estableciendo iglesias, pero detrás de otros ya venían a la obra ya empezada, a la obra ya comenzada, y empezaban, hermano, a meter las doctrinas que ellos creían que debían de implementar. Es decir, ya no era la doctrina de Cristo, sino era la doctrina de aquellos que lo seguían conforme su propia mentalidad. Y eso seguimos batallando hasta el día de hoy, porque ya no quieren la sana doctrina, sino quieren fábulas, quieren otras cosas, hermano. Y hay gente dispuesta a hacerla con tal de obtener ganancias deshonestas. Sigue existiendo hasta hoy. Amén. Entonces llegó el momento que Pablo y Bernabé tuvo una gran discusión, empezaron a discutir doctrina y no se podía poner de acuerdo. Y estoy hablando Pablo, al que se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia. Es decir, que Pablo te conocía al Señor, fue llamado por el Señor, y los otros ni siquiera habían visto al Señor, pero ya se sentían más grandes que Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hermano, empezaron a debatir doctrina y no pudieron ponerse de acuerdo. Porque los judíos, de la circuncisión, ellos querían que todos los gentiles se circuncidaran y guardaran los ritos ¿de qué? ¿Está conmigo? Sí, de la ley. De la ley. Amén. Y entonces ya podemos verlo, hermano. Como dijo Tito, es necesario tapar la boca. Y entonces Pablo, vemos Hechos 15:2, lo vemos. ¿Está usted conmigo? Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran división, disensión y debate, esa era la palabra que me faltaba, debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos, es decir, los que estaban en contra de Pablo y Bernabé, subieran a Jerusalén. ¿A quiénes? A los apóstoles y a los ancianos. Cuando dice ancianos no se refiere a los viejitos, sino a los de un título, que son como posiblemente pastores de la grey, para tratar esa cuestión. Y así fueron enviados. 15:4, perdón. Fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, yo quiero que lea esta parte, 15:5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Los fariseos eran bonitos, hermano, o eran feos. Pero había unos que habían creído. Pero igual, hermano, no se les quitaba. ¿Verdad? Como a nosotros no se nos quitó todo cuando vinimos al Señor, se nos está quitando con el tiempo. Amén. Dice, alguna de las... ¿A quién habían ido a buscar Pablo y Bernabé? A los apóstoles. ¿Con quién iban a debatir la doctrina? Con los apóstoles. ¿Con quién era la reunión? Con el concilio. Aquellos que habían vivido con el Cordero, que habían caminado con el Cordero, que habían sido instituidos por el Cordero, que tenían el conocimiento del Cordero, que habían recibido el poder de Dios. Amén. Pero nunca falta un chute. Y en este caso había muchos. Porque si lee usted la palabra chute, para el que no conoce el hebreo guatemalteco, quiere decir metiche.
Es hebreo guatemalteco, hermano, es una nueva lengua. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y decía, ¿y con qué derecho habla pues? ¿Te das cuenta? Diciendo, es necesario circuncidarles y que manden la ley de Moisés. Y entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Es decir, por un lado decían, no, que los gentiles sigan guardando la ley como nosotros la hemos guardado. Es Cristo. Sí, Cristo es bonito, pero necesitamos también la ley. Y ahora era una nueva vida. Si no se circuncidan y no guardan la ley, ellos no van a ser salvos. Yo le pregunto a usted, o haga memoria, ¿será que Cornelio era circuncidado? No. ¿Y fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Fue bautizado, sí o no? Sí. ¿El Señor se agradó de él? ¿Será que la circuncisión era indispensable? No. Entonces había una nueva iglesia naciendo y no lo podían comprender. Empezaron a debatir, hermanos, los apóstoles junto con Pablo y Bernabé, diciendo ellos cuántas maravillas había hecho Dios por las iglesias que ellos habían ido formando, claro, con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y después de mucho debatir, se levantó Judas y empezó a decir, yo creo que es necesario que recordemos que esto ya lo escribió el Señor, que los gentiles vendrían al Señor. Entonces yo considero que no impongamos mayor carga, que no pongamos un yugo que ni siquiera ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Sí sabe lo que es un yugo? ¿Eh? Sí. Una carga sobre de usted, sobre los hombros, pesada. Amén. Sino que solamente les pidamos 4 cosas. Es decir, de toda la doctrina que tiene la ley, me parece importante, imprescindible, básico e indispensable que estas 4 cosas las tienen que guardar. Ya no era el Sabbat, ya no era la circuncisión, ya no era la fiesta de la Pascua, hermano, porque ahora Cristo es nuestra Pascua. Amén. Amén. Sino son 4 cosas. Y después de mucho debatir, cuando ellos dicen ellos mucho debatir, yo me imagino que pasaron largos tiempos levantándose, no, yo opino, no, yo, cada quien, hasta que se llegó a un consenso. Por eso se llama concilio. Conciliaron entre sí y decidieron poner como base doctrinal 4 puntos básicos, los primeros 4 puntos básicos. ¿Lo quiere leer usted? Bueno, el que no quiera lo va a leer, porque como no contesta es que no quiere, pero ahí va. 15:19. Por lo tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas. ¿Por qué? Por los ídolos, de fornicación. En la etimología dice incesto, adulterio, idolatría, prostitución. La palabra griega es porneia. De lo estrangulado, que quiere decir un animal muerto sin desangrar, y de la sangre. Escogieron a 2 testigos, lo autorizaron, lo sellaron, pero a mí me sorprende que más adelante, en el 15:27, dice, hemos enviado a Judas y a Silas. Ahí fue cuando ya fue Silas con Pablo, ¿verdad? Quienes también informarán, tanto escrito como verbalmente, porque antes iba la carta, pero ellos iban a testificar. Es decir, no solamente iba Pablo y Bernabé, sino ahora iba Judas y Silas como testigos de que los apóstoles habían llegado a un concilio doctrinal. Pero dice esto, 15:28, ¿lo tiene usted? Porque pareció bien a quién. Y yo me preguntaba hoy, ¿será que realmente escucharon la voz del Espíritu Santo? O así como hay muchos, es que el Señor me habló. Y el que le habló fue su Señor corazón, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se ha dado cuenta?
Yo le quiero contar algo. ¿Será que Pedro conocía la voz de Jesús? Amén. La oyó literalmente. Cuando Pedro estaba en Jope, él escuchó la voz del Espíritu Santo. Y Pedro podía distinguir entre la voz de Jesús y la voz del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Entonces yo considero que verdaderamente el Espíritu Santo les confirmó. ¿Pero está conmigo? O sea que ya no era solamente los apóstoles, con todo el conocimiento, con toda la unción, con todo el respaldo, sino que el Espíritu Santo estaba sellando. Amén. Y entonces en el 15:27 ya dice, porque nos pareció bien, ¿a quién primero? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos mayor carga que estas esenciales, de las cosas sacrificadas a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Si os guardas de tales cosas, bien haréis. Y usted, hermano, yo sé que tal vez no, pero creo que la gran mayoría comió moronga, ¿no? Sí, amén. Levante la mano que comió moronga. Quiero ver cuántos pecadores hay. Antes, sí. Tan rica que era salsa verde, ¿no? No, solo así. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos comieron gallina que agarraban la gallina y le hacían así regalito? Yo también. También mi mamá sí las mataba, hermano. Sí. De lo estrangulado. Dicen que en Guatemala no les corta la cabeza y sale la gallina volando por allá, No, sin cabeza. así. Yo. Les jalan el coche. Y la pregunta es, ¿por qué estas 4 cosas son tan importantes? ¿Qué de malo tiene la moronga, pues? Sangre. Sí, ¿no? Sangre. ¿Qué misterio hay en la sangre? La vida. Pero ahí va a ver, es que hay más, hay más. Ustedes dicen fácil, dice la vida porque ya lo ha leído. Pero realmente, ¿qué hay ahí en la sangre, hermano? Es la sangre, la vida del... Amén. Sí. Entonces 4 cosas ponen, pero ¿por qué estas 4 cosas no fue tan importante que en el primer concilio apostólico de la iglesia primitiva estos 4 puntos eran básicos? Perdone, más importante que la circuncisión, más importante que el sabbat. Estoy hablando que el sabbat es algo que si que no guardaba el sabbat lo mataban a pedradas. ¿Por qué la sangre era tan importante? ¿Por qué los sacrificados los hijos? ¿Por qué comerse una gallina con el pescuezo retorcido era más importante que la circuncisión? Que había puertas. ¿No? Porque esto provocaba desagrado a Dios y una ira de tal manera que podían perder la ciudadanía del cielo. O sea, ya habían entrado a la ciudadanía, pero si no guardaban estas 4 cosas básicas, podían ser echados fuera. Y los judíos, conociendo la ley, sabían esto. Entonces vamos a empezar por la sangre. Todo habla de una contaminación. Usted sabe que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, su templo santo es. ¿Cierto? Qué bueno que está aquí. Entonces dice la sangre. Y vamos a Levíticos 17:10 y vamos a leer al 14. Y dice, cualquier hombre de la casa de Israel, yo pregunto, ¿es usted de la casa de Israel? Ahora sí, pero no era, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre. ¿Qué es poner mi rostro? Déjenme irme despacito. Poner mi rostro es me convertiré en su enemigo. Iré en contra de ellos. ¿Usted quiere al Señor como su amigo o como su enemigo? O sea, esta sangre provoca que el Señor se enoje de tal manera que se ponga en contra de aquel que come sangre. Amén. Lo puede ver en la ley, Levítico 26:17, porque lo quiere anotar. Cuando Dios se pone en contra,
vamos a ser derrotados, van a ser derrotados delante de los enemigos. Santo. Entonces ahí es donde le digo, qué misterio hay en la sangre. Y en la gracia, hermano, son entregados a Satanás para que destruyan la carne y el espíritu se salve. Así que cuidado de comer morcilla o moronga, hermano, un taquito nomás. Amén. Si no le basta, dice, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre. ¿Y qué dice más ahí? Y la cortaré. ¿Suena bonito eso, hermano? Que si lo voy a quitar del pueblo de Dios, ya no va a ser más mi pueblo. ¿Por qué? Ahora sí ya dice ahí, porque nefesh está la sangre. Nefesh es una palabra hebrea que significa alma, significa aliento, pero también significa vida. Porque la vida de la carne está en la sangre. Porque el alma de la carne está en la sangre. Porque el aliento de la carne está en la sangre. Y yo la he dado. ¿Para qué la ha dado el Señor? Yo os la he dado para que en el altar hagan expiación, gracias, por vuestras almas. ¿Se recuerda que se degollaba cordero? ¿Por qué? Porque era pie por pie, mano por mano, vida por vida, alma por alma. Entonces, cuando en un sacrificio se vertía la sangre, se vertía el alma del cordero, que era quemada, en lugar de quemar la suya. Entonces, el que está comiéndose la sangre, ¿qué se está comiendo? El alma del animal. La bestialidad del animal. ¿Y la moronga con qué tipo de sangre se hace? La más pura, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Por eso si va por ahí carne, se hereda la bestialidad. Esa es una creencia judía, que si se come sangre de animal, se hereda la bestialidad. Amén. Allá yo vivía cerca de un rastro, no sé si sepa qué es un rastro, es un lugar de matanza. Los matanceros en la mañana, oye, pero todos están todos estresados porque están viendo cómo están matando, saben que van a morir. Están bien bravos, los agarran ahí y los matan, hermano. Y ellos tienen la costumbre de meter un vaso cuando está así saliendo la sangre y se lo toman. Y esos hombres son salvajes. ¿Por qué te están tomando? Imagínense toda la ira del animal y el estrés, la bestialidad de la bestia, valga la redundancia. Se están bebiendo esa alma. Y cuando salen a pelear, hermano, no son de, ok, vete, no, sácale. Porque están acostumbrados a matar. Amén. Pero sigamos con la... ¿Para qué le dio el Señor la sangre? Para perdón de los pecados a través del altar. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es su sangre la que nos limpia, la que nos purifica de todo pecado. Amén. Por lo tanto dije, 17:12, a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, porque tampoco comerá sangre ningún forastero. Es decir, que si no era ni judío, pero por estar entre los judíos, tenía que obedecer el mandamiento de Dios, y si no lo obedecía, ahí va a ver lo que le pasaba. Si algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que se ha permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, es decir, la sangre que tiraron de la tierra. Amén. En cuanto a la vida de toda la carne, es decir, el alma de toda la carne, su sangre es su alma, su sangre es su vida. Por lo tanto dije a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne está en su sangre. Pero yo quiero que lea el último pedacito. Cualquiera que la coma será bendecido.
¿Ah? Cortado. ¿Cortado? Ujú. No, pues lo dice bonito. Es exterminado. Como a las cucarachas. Una cosa es cortado y otra cosa es exterminado. La palabra es diferente y es más fuerte. Dice fumigado, exterminado, raído, destrozado. Entonces vuelvo a preguntar, yo no tengo la respuesta. ¿Qué misterio hay en la sangre? Yo no sé qué misterio, aparte de lo que está diciendo la palabra, haya cuando se hace un sacrificio de sangre, los de la ley. Pero se imagina, si es tan delicado, qué virtud tan grande que nuestro Señor Jesucristo entregó su sangre por usted Gloria a Dios. y por mí. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Entonces puede comer sangre, hermano. Los judíos lo sabían y los apóstoles que eran judíos. ¿Conocían la ley? Sí. Conocían la ley. Entonces dicen, no sea que apenas están viviendo y sean cortados. No, pero que son forasteros, no importa, también la ley habla de los forasteros. Amén. Entonces, si ya entendió lo de la sangre, me va a entender lo estrangulado. ¿Por qué no se puede comer lo estrangulado? Porque la sangre está adentro aún. Entonces, cuando se come, porque yo me acuerdo, hermano, los pescuezos de gallina estrangulada, ¿cómo iba por dentro? ¿Usted qué, hermana Grace? ¿Se acuerda? Sí, ¿Cómo iba? Cafecita, ¿no? Casi. sí. Porque la sangre estaba Uy. ahí, y tan rica. Ay, no. Pero ya habéis sido purificados de todo pecado. Pero me es necesario enseñarlo, porque a veces vayamos a meternos en problemas contra Dios por un taco de moronga, hermano. Por la ignorancia. A mí no creo que a veces pasa un... Ahora con leyendo eso, menos. Ya ni la voy a voltear a ver. Amén. Amén. Ahora, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Ahí sí voy rápido, hermano. Para todos está prohibido las inmoralidades sexuales, contaminaciones sexuales. Amén. Aún entre los casados. Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Vuestra santificación, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación. Yo no. Los hombres siempre dicen, es que mi propio vaso es mi mujer. No, su propio vaso. Su propio vaso. Amén. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hebreos 13:4, si lo quieren ir anotando. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Entonces es posible, hermano, que una pareja casada con la bendición de Dios puedan mancillar su lecho. Es posible. Dice adúlteros, imagínense que se está imaginando a otra persona adulterando, porque aquel que mira con deseo a una mujer para codiciarla, ¿qué está pasando? Está adulterando, ¿no? Entonces si se está imaginando que es alguien diferente a la persona que tiene, está mancillando su lecho. Y que vístete de Superman y que yo voy a ser batichica. No, hermano, no, perdón. Está prohibida. Su vaso tiene que ser guardado en santificación. Entonces, ¿será que se puede ver mirar pornografía? Y voy a usar una palabra más elegante. ¿Se puede uno autocomplacerse? Creo que esa palabra la entienden todos, ¿verdad? Porque dicen, ¿es pecado o no es pecado? Juzgue usted. Amén. Y habla la Biblia, hermano,
Le voy a decir rápidamente, el incesto está prohibido. Sí lo sabe, ¿verdad? Amén. Sexo con los padres, con las parejas de los padres. ¿Se recuerda de Rubén? Que se subió al lecho de su padre. ¿Con quién se metió? ¿Con la mamá de Rubén? No, con una de las concubinas de su padre. ¿Qué es eso? Incesto. ¿Qué provocó? Que perdiera la primogenitura. Y todavía la ley no estaba puesta, pero ahora está puesta la ley. Amén. Hay una película, creo que de Pedro Infante, La Oveja Negra, no me acuerdo, que el papá anda detrás de la novia del Pedro Infante, ¿no? Eso es incesto, hermano. No se puede, no se debe, no es ni siquiera moral ni entre los del mundo. Amén. No se puede con los tíos, ni con la pareja de los tíos, ni con los hermanos, ni con los hermanastros. Eso está bien complicado, porque a veces, hermano, son matrimonios compuestos. Él viene con hijos de su antiguo matrimonio, ella viene con hijos de su antiguo matrimonio, y son hermanastros, y creen que porque no hay consanguinidad pueden estar uno con otro. No, está prohibido. Está prohibido por la ley de Dios. Amén. Amén. Se llama un incesto consanguíneo directo en segundo grado, si lo quiere ver más. Está prohibido andar con los hermanos, con los hermanastros y con las parejas de los hermanos o hermanastros. Está prohibido con las parejas de los hijos y con los hijos, obviamente. Con los sobrinos o las parejas de los sobrinos. Hasta ahí ya lo entendió. Todo eso se llama incesto. Si pasó en la Biblia, ¿cree que esté pasando ahora? Sí. Pasa. Está prohibido. Disculpe, eso es Biblia. Tomar a una mujer junto con su hija. Hay hombres que andan con la hija y con la suegra. Está prohibido, es inmoralidad sexual. O con el hijo y con el suegro. Porque es para los dos lados, ¿verdad? Mujer junto con su hermana. Conocido muchos que andan, ya pasé con toda la familia. No, hermano, eso es inmoralidad sexual. Tomar o conocer a su mujer durante el tiempo de purificación. Creo que todos entienden esa palabra. Los que, al menos los que quiero que entiendan, creo que entienden. Si su mujer está en su etapa de purificación, absténgase. No la forcen, no la manipulen, porque eso es abominación delante de Dios. Acostarse mujer con mujer, varón con varón, es abominación delante de Dios. Dar tu hijo a otro Dios es incesto espiritual. Como aquellos que visten a sus hijos y los llevan a Moloch. Ahora los visten y los llevan a la Guadalupana. Eso es un incesto espiritual. Amén. Voy más fuerte, hermano, porque está en la Biblia. Bueno, se lo voy a decir mejor desde el ángulo de Éxodo 22:19. Leer palabra por palabra. Cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. Bestialismo está prohibido. ¿Qué provoca? Muerte. ¿Se da cuenta, hermano, de qué manera la iglesia no lo hicieron al azar? El pueblo gentil era un pueblo griego rodeado de romanos que estaban acostumbrados a unas orgías bacanales y una inmoralidad sexual terrible. Y entonces querían que los pueblos judíos se abstenían de todo eso, pero los gentiles no. Usted puede ver en el mundo gente que anda haciendo lo que acabo de describir, pero los hijos de Dios no. Si antes lo hizo en el mundo, ahora ya ha sido santificado, purificado y lavado por la sangre del Cordero. Por eso todo lo que hizo anteriormente queda borrado, pero ahora su vida es diferente. Usted tiene que mantener su vaso en santidad. ¿Por qué? Porque causa muerte. Desagradamos a Dios. Y los apóstoles, eso les importaba, que no fuéramos a desagradar a Dios. Entonces
Entonces, toda inmoralidad sexual, si hubiera alguno entre ustedes, pero que no, que anda viendo en el teléfono cosas sucias, absténgase en el nombre del Señor. Porque tal vez no lo ve su pareja, tal vez no lo ve sus padres, si es que es menor, pero sí lo mira Dios. Amén. Tal vez cuando está en lo privado cree que no pasa nada, hermano. Dios mira todo. Y hermano, y si me escondo bien en el baño, apago la luz y todo, y Dios está dentro de usted, absténgase. La autocomplacencia está prohibida. Estoy siendo bien claro, ¿verdad? Sí, amén. ¿Será que en la iglesia de Dios no pasa? Sí pasa. Mira, hermano, yo me quedo con la boca abierta. No puedo hablar de los casos porque no es posible, ¿verdad? Pero le voy a hablar de una frase, pero por favor que no salga de aquí. ¿Estamos de acuerdo? En la iglesia de Corintio había uno que tenía la mujer de su padre. Iba a la iglesia, hermano, y lo recibía. Hermano, pásele. Tal vez ese era el que más lenguas hablaba, ¿verdad? Pásele, hermano. Y le había bajado perdón por la palabra bajado, a la mujer de su padre. Y Pablo los exhorta. ¿Cómo es posible que no lo hagan? Entonces Pablo, estando de lejos, dice: entreguen a ese tal, ¿a quién? A Satanás. Aquel cachudo que había dicho: ay, papá, si nomás quería permiso. Y luego dice ahí Pablo: ¿para qué? Para la destrucción de su carne. Iba a ser, no sé qué enfermedad le iba a aquel, pero yo creo que aquel no se iba a tomar su tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Que su espíritu se salvara. ¿Se da cuenta de la inmoralidad sexual hasta qué grado Dios la castiga? Eso es poner su rostro en contra. ¿Ya entendimos la sangre? ¿Ya entendimos lo estrangulado? ¿Ya entendimos la inmoralidad sexual? ¿Amén? ¿Un taquito de moronga, hermano, ahorita de talento? Ahora dice la palabra de Dios, cuando hablaron ellos antes de que los sellara el Espíritu, dice que os abstengáis de las cosas, ¿sí? Déjame, se lo leo bien, porque... de las cosas contaminadas por los ídolos. Amén. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que se le adore que no es Dios. Hay gente que adora una cruz y eso no le agradaba a Dios. La serpiente de bronce Dios la puso para que aquel que la mirara fuera sanado. Pero después, hermanos, la adoraban. Se llamaba Necustán. Uno de los reyes, que no me acuerdo si es Ezequías, creo que fue, Segunda de Reyes 18, la destrozó. ¿Para qué? Porque empezaron a adorar a la serpiente en el asta, porque sanaba. Y se olvidaron que era, porque eso fue instalado por causa del pecado del pueblo. Entonces adoraron mejor la curación que el curador, ¿verdad? Entonces hay gente adorando la cruz. Nosotros no adoramos la cruz, sino adoramos al que estuvo en la cruz. Ya no está. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que hace figuras de vacas. En la India adoran ¿qué? A las vacas, hermano. Ellos dicen que porque son dadoras de vida, porque dan leche, dan carne, dan muchas cosas. El que da la vida es Cristo. Él es la vida. Amén. Hay gente que adora hombres, mujeres, y eso va incluido el barrigón ese que ponen en las bufetes. Los 7000 dioses que tienen los hindúes, todos los santos, todas las vírgenes que tienen los católicos, porque hay un solo Dios y un solo intercesor. Si estás adorando a alguien que no es Dios, pero que es la mamá de Dios, no te equivoques.
No. Es la mamá de Jesús, por misericordia y gracia del Padre, que fue una mujer maravillosa, debe haber sido, para que Dios la escogiera. Pero ella no es Dios. El Dios es un Dios celoso. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no adorarás. ¿Por qué no lo leemos? Éxodo 20. Porque Dios es celoso. ¿Usted quiere un Dios enojado? Te quedó callado y santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás, no los servirás, porque yo soy tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad. Entonces, es decir, imagínense que yo me pongo a adorar a San Pedro. Mira, hermano, no hemos visto la gloria de los ángeles, porque hay gloria de los ángeles. Pero debe ser maravillosa su gloria. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, apóstol y profeta, se arrodilló 2 veces delante de los ángeles, hermano. ¿Y qué le dijo el ángel? Adórame, adórame. No. ¡Levántate! Y yo soy también siervo igual que tú. No, que no aprendió al ratito otra vez. No le hizo así el ángel, lo volvió. Hermano, el que conoció al Señor, el que había mirado el rostro del Señor, porque lo vio entre los candelabros, los 7 espíritus, los 4 seres vivientes, vio un ángel y dijo: mira, hermano, hay gente besando los pies de pastores, de apóstoles. Hoy me enseñaron una foto que dice, se quejan los, y nos dieron duro, hermano, y tienen razón. Se quejan los cristianos protestantes, esos, de que nosotros besamos el anillo del Papa. Si ustedes besan los pies de los hombres, ¿cómo decirle que no es así? Si tienen las pruebas. Y el hombre se deja besar los pies, que es lo peor. ¿Será idolatría eso? Sí. ¿A quién sí le podemos besar los pies? A Cristo. Jesús. A Jesús. Amén. A Él sí. Ay, sí, hermano, haga como la mujer que rompió su frasco y bésele los pies. Pero nunca. Una vez un hermano me dijo: yo estuve a los pies del apóstol. Pues te equivocaste, tienes que estar a los pies de Cristo. De Cristo, amén. Y sí, enojó, pero espero que algún día me perdone. Hoy ya estás en otro continente, yo creo que ya me perdonó. ¿A quién debemos de estar a los pies de quién? De Cristo. De Jesús. No a los pies del hombre. Si va a seguir las pisadas de alguien, siga las pisadas de Cristo. No los pies de los hombres, hermano. Amén. Los chinos hicieron un dragón y lo adoran. Que el año del chango, que el año del chancho, que el año del gato. Y lo adoran. Los egipcios hasta escarabajos adoran, y la serpiente, y ¿saben qué tantas? Ahí están unos, ay Dios, yo no sé qué cabeza cabe, que ahora ya se le puede adorar a Juan Diego, ¿no? Porque ya los hombres decidieron que ya es digno de adoración. Los canonizan, pastor. Eso es. Amén. Está prohibido. Amén. Está prohibido. Amén. Amén. Tenemos que evitar las cosas contaminadas de los ídolos. Pero cuando ya dice, nos parecieron al Espíritu Santo, dice que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos. Levante la mano al que va al buffet. Yo voy al buffet. Yo le digo, Yo también. A veces. ninguno ahí, santo. ¿Nunca ha ido al buffet, hermana? Levante su mano. Yo me acuerdo que usted fue conmigo. Y yo fui con usted. Todos hemos ido al buffet, ¿sí o no? Amén. Ay, qué bueno. ¿Todos han ido? Sí. Bueno, levante la mano el que nunca ha ido a un buffet. ¿Ha orado por su comida, hermano? Amén, amén, sí.
Porque cuando entra el güey hay un barrigoncito ahí, Igual. con unas naranjas y manzanas y unas veladoras. ¿Usted sabe si le ofrecieron toda la comida? Yo trabajé en Subway, hermano. Creo que 2 o 3. Usted no ve nada ahí de idolatría. Pero son muchos, los dueños de ellos son hindúes. Amén. Los que trabajan son indocumentados. Pero cuando llega el dueño, va a la parte de atrás y tiene unas figuritas así doradas. Varios dioses, porque tienen 7,000. No sé cuál de los 7,000 escogió es. Le pone su incienso y empieza. Yo estaba en el mundo aquel tiempo, le decía, ¿para qué hace eso? Para que se venda bien. Cuando va y se compra sus sándwiches, ya oró. Quita toda contaminación, porque si sus ojos no vieron, usted ore por sus alimentos. El pollito que llega a la marqueta, a la Vallarta o a la González Márquez, al lugar que usted compre, ¿sabe si fue estrangulado? ¿Ya oró? Amén. Cuando va a comprar su pancita de barbacoa, ya ve que ve en todo mezclado. Una vez vi y dije, eso es sangre, dije yo. No, yo eso no puedo comer, tiene sangre. Oiga, ¿qué es eso? No, es pancita, seguro, no lleva sangre, no. Entonces, La rosca de Reyes. la rosca de Reyes. Hay que orar por ella. No, que hay que orar por ella, no. Hay que orar por ella. No, hermano, no, porque eso sí está. Mire, usted no lo sabe, pero el día antes o día después, un día antes, ¿no? Nos trajeron 2 roscas de Reyes aquí en la iglesia. No, ni siquiera las vieron, pero no, hermano, aquí nosotros no. Hágame el favor, le ruego me disculpe. Yo sé que usted gastó, que tiene deseo de agradar a Dios, pero no puedo permitir eso, no. Lo lamento, I'm so sorry. Y gracias a Dios no se enojó la persona esta, ¿verdad? Y si se enoja, digo, prefiero que se enoje ella, no se enoje Dios. Porque Dios corta. Ella cuando mucho me saca la lengua ya. Amén. ¿Cómo les fue en los tamales de la Candelaria que ya que tocó los? ¿Se da cuenta? Cuando hacen su altar de muertos, ¿qué le pone a su altar de muertos, hermano? ¿Se le pone ofrenda? Ok. Es que era una pregunta capciosa. Pero el mundo le pone, porque alguien me dijo, hermano, tú tampoco comas pozole. ¿Por qué? Porque a mi abuelo le gustaba pozole y yo lo pongo ahí, pero de tu abuelo no me lo como. Porque ese sí fue sacrificado. ¿Sí me estoy explicando? Todo está sacrificado en las tiendas. Entonces tengamos cuidado con lo que comamos. Si usted come ni las gracias, hermano, saber qué se está comiendo y luego sale que está enfermo y no se da cuenta que se ha comido. Tal vez se comió un buen salgo y bien orado por el otro, o se comió un chomín. Starbucks. Bien delicado. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Ay, espero que entendamos. Yo sé que ya se cansó, pero déjenle sigo ya para terminar. Para terminar esta parte. Lo que los gentiles los sacrifican, ¿a quiénes los sacrifican? Dice la Biblia. A los demonios. 1 Corintios 10. Léalo conmigo. 10:18. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿los 10:20? ¿A quién lo sacrifican? A los demonios. Pero que es el gordito de ahí del buffet, no es un demonio, hermano. Que es el santo niño de Atoche, es un demonio. Amén. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Mire, hermano, hay cervezas que ya dice ahí bastardo y trae la imagen del... Y la gente bien contenta comprándola y bebiéndola. ¿Usted ha ido a la panadería y se ha comido esos chocolate cake? No la dona de chocolate, otro más chiquito. ¿Nunca lo han comido? Esa se llama comida del diablo. Y el blanco se llama comida de ángeles. A mí me gustan los camarones. Y los que a mí me gustaban en el mundo eran los camarones a la quema. Ahora ya no los puedo comer. Jamón tampoco puedo comer. Cámbiale de nombre. Había unos raspados de tamarindo. Ponían su chilito bien ricos, hermano. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque se llaman diablitos. Era ese que usamos para agarrar El diablito. No, se llama Dali. Es Dali. Tenemos que abrir nuestros ojos. Yo la uso. Porque verdaderamente estamos viviendo en un mundo contaminado. Así es. El pollo que se come, hermano, ya viene inyectado con hormonas para que crezca rápido el pollo. Y luego se dice, pues no como mucho y estoy engordando. Pues estamos comiendo hormonas. Comida transgénica. Y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero eso les pasaba a ellos. Es decir, los fariseos ya no existen. ¿Será que se acabó? ¿Qué es el problema? ¿Qué pasa ahora con nosotros? Hay ahora unos falsos mesiánicos, porque hay verdaderos mesiánicos. Ahorita les explico cuál es la verdadera. Un verdadero mesiánico es un judío real, de cepa, que conoció a Jesús y abandonó, como Pablo, y ahora cree en el Mesías Jesús. Ese es el mesiánico real, ahí en Israel. Son poquitos, no son muchos, porque hay un velo puesto para ellos. Pero son israelitas que han sido expulsados hasta de sus familias por seguir al Señor. Pero hay otros que no son israelitas, que dicen ser judíos, que no son, que siguen a Jesús, pero hacen un sincretismo y obligan a los hombres a circuncidarse para poder estar bien con la ley y poder estar bien con Jesús. No solamente leen la Biblia, sino también leen el Talmud. Siguen los ritos de la ley, festejan las celebraciones, festejan el Sabbat. ¿Será, hermano, conforme lo que hemos estudiado, que eso se debe de hacer? Y dicen que nosotros estamos equivocados porque no guardamos las tradiciones de los judíos. ¿Cómo? Si solamente 4 puntos se dieron. Y la de circuncisión, mire, yo lo leí, me parece que es Colosenses 2:8. Yo me sorprendí que fuimos circuncidados en Cristo. Ese versículo es nuevo para mí. Yo sabía que estamos circuncidados del corazón, pero no sabía que somos circuncidados en Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué más tenemos? Es decir, esos falsos mesiánicos ahora quieren poner un yugo sobre nosotros, como la circuncisión, los ritos de la ley y hacer todo lo que hacen las fiestas. Los adventistas, por ponerle los de ahora, los fariseos de ahora, celebran el sábado, guardan el sábado. Nosotros guardamos ¿qué día? Toda la semana. ¿Y sabe cuál es el día del Señor, según la Biblia? El domingo, porque es el día que resucitó el Señor. Pero no vamos a entrar en ese. Que no se puede comer puerco y todo lo demás, sino solo legumbres, hermano. Amén. Los mormones tienen otro libro, otra Biblia, pero ellos practicaban la poligamia. Y hay un grupo que se llamaba Sister Wife, que agarraban a todas las niñas, madres y hermanas, que era incesto. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Había uno que agarraron, uno de ellos, 17 esposas tenía. Y entre ellas había mamás y hijas, hermanas entre ellas. Era poligamia e incesto. ¿Será que eso califica para inmoralidad sexual? ¿Será que eran cortados, eran del Dios o cortados de Dios?
Poligamia. La iglesia moderna cristiana, hermano, Santo Padre. Ay, Dios mío. Hijos de Dios, bañados con la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo, persiguiendo al conejo de los huevos de la Pascua, hermano. Pastores en las iglesias evangélicas vistiéndose de Batman y de Superman para hacer el harvesting en lugar de Halloween. Y yo a veces les digo, pero se los digo en serio y con coraje, hermano. En realidad ese día se quitaron el disfraz, porque todos los otros 364 días anduvieron disfrazados de cristianos. Y ese día se dio su verdadera naturaleza. Mira aquí, mira quién soy, santo. Si parecía ovejas, también decía. Hermano, eso es una contaminación. Ahí andan con el Santa Claus. Hacen la fiesta de Navidad con arbolito, no saben ni qué significa el arbolito, las esperas, ponen su nacimiento y a todos invitan menos a Cristo. Pachanga que hacen ahí y empinan el codo y comen y todo y acaban acostándose con la mujer de otro. Yo creo que he sabido de casos, ¿no? O estoy diciendo mentiras. Santo, su silencio me acongoja, me aturde. Y déjenme ir con los del campanario. Ya con eso termino. Hermanos de alabanza. Nos incitan a la idolatría, conociendo la verdad. Han puesto igual que Jeroboam fiestas que no están ni siquiera en la Biblia, son fiestas de ellos. Cambiaron la ley de los 10 mandamientos, pusieron uno que dice santificarás los. Uno lo partieron en dos. Yo no sé, tal vez yo me perdí esa misa, pero yo he visto muchos católicos, muchísimos, tandaladas dijeran en Guatemala, católicos comer moronga, hermano. Sí, sí. ¿Será que no les enseñan eso? No, no enseñan. No. ¿Cuántos católicos, si usted pasó por ahí, comen bagre? Sí, Según la Biblia es un animal inmundo. Yo conozco pastores que comen serpiente y anguilas. Y dicen, no, yo oro por él y ya se santifica. Ahora es santa serpiente. Cuando yo digo de abstenernos de la sangre, me vino a la mente esto. ¿Usted ha visto los videos donde los chinos o no sé qué son? Se comen los pescados vivos, los fríen de un lado y el pobre lo está... Y el chino se lo está comiendo. Se lo está comiendo con su sangre, se lo están comiendo con su vida. Comen la serpiente, la parten, la serpiente todavía es así. Y así se la meten. El mundo está contaminado. Vamos al buffet y espero que no le den miedo. Que se apoye de verdad. sí o no. Porque le quiero decir que en Corea todavía el día de hoy comen perro. Perro, ratas, gato. Y para no dejar a México atrás, México en la parte sur se come chango, se comen ratas de campo. Y para que Perú no se quede atrás, Comen perro. se comen los cuyos. Esos animalitos tan bonitos que se ven, pero tan sabrosos que son. Yo no me he comido, me han platicado. Hermano, abramos nuestros ojos. Estos 4 puntos se basan en uno solo principio. No te contamines. No metas al templo de Dios lo que el Dios le desagrada. No le metas sangre. No le metas inmoralidad sexual. No le metas idolatría. No le metas cosas que te contaminan. Porque si no lo sabías, hoy quiero que lo sepan. El Espíritu Santo, escucha bien, Santo, habita dentro de nosotros. Tenemos que guardarnos
santos para el Señor. Por eso la iglesia, el primer concilio apostólico, esto urgía. Antes que la circuncisión, antes que el sabbat, estos 4 puntos son importantes y básicos. Es necesario que os apartes de toda contaminación. ¿Cómo puede venir la contaminación de tu templo? Por medio de sangre, por medio de lo estrangulado, por medio de inmoralidad sexual, por medio de idolatría o de comer cosas sacrificadas a los ídolos, por medio de comer cosas vivas, hermano. Porque si está vivo, tiene su sangre ahí. Aleluya, aleluya. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Cuando viene la Semana Santa, que creo que ya va a empezar, o la Cuaresma ya empezó, me parece, no tengo las fechas de ellos, se abstienen de comer carne, no sé si el sábado o el viernes, pero no se abstienen de pecar. Dios no se agrada porque dejes de comer carne, hermano. Dios se agrada porque dejes de pecar. Si te vas a santificar, santifícate completo. Dios no le agrada que tú vengas de rodillas 1 milla, 2 millas, que te desangres. Eso ya lo hizo mi Señor Jesucristo. Él se desangró completamente. No es tu sacrificio el que quiere, es tu obediencia, es tu corazón. Ya no hay más sacrificio. Él lo ha hecho todo. No necesitamos sangre ni de becerros ni de corderos más. ¿Por qué? Porque su sangre es suficiente. Porque su sangre es suficientemente poderosa. Él la dio toda por amor a nosotros. Aleluya. Si has hecho algún pecado, hermano, tal vez en la ignorancia, ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Tal vez no has comido carne con sangre, tal vez no has bebido sangre, tal vez no has comido moronga, pero te has abstenido de lo sacrificado a los ídolos. Has entrado en templos que no son agradables a Dios. Por acompañar a un familiar has entrado a lugares y has tocado lo que ha sido contaminado por los ídolos. ¿Y qué decir de la inmoralidad sexual? ¿En dónde has puesto tus ojos? ¿En dónde está tu mente? Porque el estar casado y con tu esposo o con tu esposa aún se puede mancillar el lecho. Por eso ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Si has pecado con tu mente, con tus ojos, con tus oídos, y dile: Señor, purifícame. Señor, ayúdame. Urra vas aquí, taraba, baba, que caraba, saera. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni de los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra
y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora pídele perdón. Tal vez no sabías, pero no deja de ser pecado. Solo basta decirle: Señor, perdóname, perdóname, no lo volveré a hacer. Ayúdame, cámbiame, purifícame, límpiame de todo pecado, de toda contaminación, que mi cuerpo sea un templo santo. Bendito Rey. Límpiame de toda contaminación, ya sea de sangre, de lo estrangulado, ya sea sexual o de idolatría. Tal vez en el pasado hasta te pactaron con algún santo hermano o alguna virgen. Ahora dile: Señor, el pacto que hay en mí es el nuevo y mejor pacto en tu sangre. Ese es el único pacto que tiene validez en mi vida, Señor, porque con ese tú anulaste todo pacto anterior, todo pacto anterior, toda contaminación anterior. Me arrepiento, Señor. Solamente tú eres Dios, y dice la palabra del Rey: no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, solo Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy esta enseñanza es para que te apartes de toda contaminación, porque si no te apartas, dice la palabra del Señor, que Él pondrá su rostro en contra de nosotros, que será cortado del pueblo y llegar a ser hasta exterminados. No hagamos como Esaú, hermano. Se le antojó un plato de lentejas y perdió su herencia. Evita contaminarte. Tal vez está muy bueno el tamal o la rosca o la comida que te ofrecen, pero si ha sido sacrificado a un ídolo, abstente, abstente. Aleluya. Gracias, Señor. Mira a tu pueblo, Padre. Que la enseñanza que hemos recibido, Padre mío, se quede en nosotros. No para juzgar a otros, sino para apartarnos nosotros de lo que nos debemos de apartar. Que tu Santo Espíritu nos recuerde en todo momento, y no sea que por el amor de los parientes o de los amigos nos contaminemos, Señor, porque el amor por ti es más grande. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a habitar en tu presencia. Santifica.